Bien, mis queridos hermanos, y hoy vamos a estar hablando acerca de el respeto que debe tener el creyente al carácter de Dios. Recuerde que Dios es santo, 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 santo. Dios es sublime y eso entonces implica que debe de ser honrado de nuestra parte en todos los sentidos. La revelación de Dios de sí mismo pide entonces consideración, honor y una respuesta a la correcta manera de vivir. Porque a Dios no solo le honramos y le alabamos con nuestras palabras expresadas en canto, en alabanza, en adoración, sino que Dios debe de ser honrado con todo nuestro ser. Dios debe de ser honrado con nuestras actitudes, Dios debe de ser honrado con nuestro diario caminar en su presencia, de tal manera que todo cuanto hagamos traiga gloria y alabanza a su nombre. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, podemos darnos cuenta de que en ella se enseña a que usted y yo, como hijos suyos, nosotros como pueblo de Él, debemos tener respeto por el nombre de Dios. No en balde uno de los 10 mandamientos dice con toda claridad: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Cuando leemos el Salmo 29, en el versículo número 2, déjeme hacer un arreglo aquí, perdón, para poder monitorear la transmisión. Bien, decía que cuando leemos el Salmo 29, en el versículo número 2, vemos que debe haber respeto por el nombre de Dios. La Biblia dice: dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad, de la santidad. Esto es una invitación que nos hace a una adoración en espíritu y en verdad, a una adoración conforme al patrón establecido por Dios mismo en su palabra. Debemos de recordar, y en estos días estamos haciendo énfasis en esto, de que la Biblia y solo la Biblia es el rector de nuestra alabanza, el rector de nuestra adoración. Y nuestro deber y compromiso no puede ser otro que adorar a Dios conforme a lo que Él ha dicho en su palabra. Y cuando usted lee este salmo se puede dar cuenta de que Dios está hablando en un tono imperativo a los creyentes. Él dice: dad. ¿Dad a quién? A Jehová, que es tu Dios, tu Señor, aquel que te ha adoptado como hijo suyo a través de Jesucristo. ¿Y qué es lo que debemos dar? La gloria debida a su nombre. Y la pregunta es: ¿merece Dios la gloria? Por supuesto. ¿Merece Dios la adoración? Por supuesto. ¿Por qué? No solo porque es hermosa su santidad, sino por el hecho de que al haber dado a Jesucristo en propiciación por nuestros pecados y habernos salvado cuando en realidad nosotros no merecíamos otra cosa que condenación eterna, no podemos hacer otra cosa que vivir eternamente agradecidos con Él y comprometidos a una alabanza y a una adoración continua a su nombre bendito. Eso es de suma importancia para todo el pueblo de Dios. La Biblia dice en Éxodo capítulo 20, versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Quiere decir que nosotros en nuestro caminar cristiano hemos de ser muy cuidadosos con respecto al pronunciamiento del nombre de Dios. Hemos de aprender a respetar a Dios y a respetar su nombre, quitando de nosotros todas aquellas frases, costumbres y dichos que solemos decir en las cuales involucramos el nombre de Dios en cosas vanas. Y hemos de hacer esto porque el Señor nuestro Dios es santo, amado hermano. En Éxodo capítulo 23, versículos del 20 al 21 dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Y acto seguido el Señor dice: guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él.
O sea que respetar el nombre de Dios también implica obedecer las enseñanzas de Dios y actuar conforme a los mandatos de Dios. Porque cuando yo obro de manera desacertada con respecto a la enseñanza bíblica, yo estoy no solo faltando el respeto de Dios, sino hollando el nombre de Dios. Y más cuando yo soy representante de Dios, cuando somos embajadores de Cristo, cuando el mundo entero sabe cuál debe de ser nuestro actuar como pueblo de Dios. En Levítico 18:21 leemos: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego molor, no contaminéis así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Quiere decir que no debemos involucrarnos en prácticas no bíblicas, no aceptables por Dios, como la idolatría, la hechicería, la adivinación, el agorero o todo tipo de culto o veneración a aquello que no sea Dios, por cuanto esto deshonra el nombre de Dios. Esto dice la Biblia en esta porción, que trae contaminación al nombre de Dios. No porque Dios sea contaminado, sino porque yo, con mis malas acciones, con mi práctica religiosa inadecuada, mancho el testimonio del nombre de Dios y de alguna manera hago que incrédulos o otras personas terminen blasfemando el nombre del Señor nuestro Dios. En Levítico capítulo 19, en el versículo 12, Dios dice: no hurtaréis, no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. O sea que la Biblia establece una serie de patrones y de conductas que implican tener un buen testimonio. Y cuando yo pongo en práctica estos testimonios, cuando yo soy alguien que evito el hurtar, el engañar, el mentir, yo estoy honrando al nombre de Dios en la presencia de Dios, y al mismo tiempo haciendo que otros puedan venir a los pies de Dios al contemplar nuestra manera de actuar y nuestra manera de vivir, y decir: ciertamente Dios está en él. Entonces, está muy ligado a la obediencia a Dios, a sus mandamientos, al respeto que debemos tenerle a la persona y al nombre de Dios. En otras palabras, hemos de conducirnos de tal manera que en todos traigamos gloria al nombre de Dios. En Levíticos capítulo 22, en el versículo 31 al 33, leemos: guardad. Y una vez más vemos esta palabra en imperativo. El creyente tiene entonces la responsabilidad, el deber y la obligación de guardar, dice esta pasaje de la Biblia, los mandamientos de Dios. Y guardarlos significa cumplirlos. O sea que Dios nos ha dado su palabra, Dios nos ha dado sus mandamientos, no para que lo atesoremos en conocimiento intelectual, sino para que los cumplamos. Dice: yo Jehová, y no profanéis mi santo nombre. Nuevamente vemos que no cumplir los mandamientos de Dios redunda en una profanación del nombre de Dios. Y de ahí la responsabilidad que tenemos nosotros de cultivar la piedad cristiana y el buen testimonio. Guardar y obedecer los mandamientos de Dios entonces trae honra y gloria al nombre de Dios. Debemos de guardarnos de cumplir esto para no profanar el nombre de Dios, porque dice la Biblia: para que yo sea santificado en medio de Israel. Quiere decir que cuando yo obedezco la palabra de Dios, cuando el cristiano obedece la palabra de Dios, cuando el cristiano pone en práctica la palabra de Dios, Dios es santificado. Dios es glorificado por el creyente en medio de los hijos de Israel, o sea, en medio de las demás personas. Cuando usted y yo nos comprometemos a cumplir la palabra de Dios, Dios es glorificado entre todos aquellos que nos observan. Por eso dice la Biblia: yo Jehová que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová. Ese Dios es el que nos debe hacer pensar, y al mismo tiempo la liberación que ha hecho de nuestra vida del pecado por medio de Jesucristo es el que nos debe hacer considerar el vivir para traer gloria y honra al nombre del Señor
nuestro Dios. En el Salmo 86, versículos del 9 al 11, dice el salmista: todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. O sea que se espera que el nombre de Dios sea glorificado, que la persona de Dios sea glorificada, no solo con palabras, sino también con acciones. Razón, porque el Señor nuestro Dios es grande, porque el Señor es el que hace maravillas, dice la Biblia, es hacedor de milagros, porque el Señor nuestro Dios es único y merecedor de toda la alabanza. No en balde entonces dice el salmista: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Y aquí está la cuestión. Si tú tienes problemas con traer gloria y honra al nombre del Señor nuestro Dios, pues entonces es tiempo de que tú, como el salmista, seas capaz de venir a Él en oración y decirle: Señor, enséñame. Otro texto de la Biblia dice: el que está falta de sabiduría, pídala a Dios y Él dará abundantemente. ¿Y qué debemos pedirle a Dios para poder traer gloria a su nombre? Debemos pedirle el poder entender sus caminos, el poder entender su palabra, el poder entender su verdad. Hemos de pedirle a Dios que afirme nuestro corazón para que el mismo sea movido hacia el temor a Dios. ¿Se da cuenta usted de algo? Que sin conocimiento de la Escritura y sin temor a Dios, nunca podremos traer gloria y honra al nombre de Dios. Entonces, si usted ha entendido que vive para honrar a Jesucristo, que usted vive para adorar a Jesucristo y traer gloria al nombre de Cristo, entonces usted tiene que ser un creyente comprometido con conocer la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios y afirmar tu corazón para traer gloria y honra al nombre de Dios en todas las cosas. El profeta Jeremías nos dice allí en el capítulo 3, versículos 16 al 17: acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni le echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. A eso se refiere a lo que lograría el Cristo. Ciertamente hemos venido a la presencia de Dios para ser personas que traen gloria y honra al nombre de Dios. En Malaquías capítulo 2, en el versículo 1 y 2 leemos: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestra bendición. Y esto es terrible. Y aún las he maldecido porque no habéis decidido de corazón. ¿Puede usted ver en este texto lo mismo que estoy viendo yo, hermanos? Que no traer gloria y honra al nombre de Dios acarrea maldiciones sobre la vida del ser humano. Entonces, medite en esto. ¿Cree usted que lo que estamos viviendo son tiempos de bendiciones o de maldiciones? Al final, cuando miramos a nuestro mundo, podemos darnos cuenta que la gran mayoría no honran el nombre de Dios, no temen a Dios. No nos extraña entonces que estemos viviendo los tiempos que estamos viviendo. Por eso es momento de predicar el Evangelio y predicarlo tal y como está revelado en la Biblia, ya sea que nos acepten o no, ya sea que nos agreden o no, porque la realidad es que la única manera de evitar traer maldición sobre la vida y sobre nuestro pueblo es evitando deshonrar el nombre de Dios, es honrando el nombre de Dios, porque la Biblia dice con toda claridad que si la persona oye y no toma la decisión de obedecer y traer gloria al nombre de Dios, lo que enviará a Dios es maldición, y aquellas cosas que hemos visto como bendiciones aún también serán maldecidas. Son palabras muy fuertes y son palabras muy duras
que deben de hacernos reflexionar y que nos invitan al arrepentimiento, nos invitan a la búsqueda de Dios, nos invitan al cultivo de un buen testimonio, nos invitan a fomentar en la vida de nosotros el temor a Dios y a la predicación del temor a Dios, para que vengan del Señor días buenos. Y esto es importante y esto se debe al hecho de que el nombre de Dios exige respeto, hermano. Y estamos viviendo tiempo en el cual el hombre no se toma esto en serio y hace burla de Dios, juega con Dios, ha blasfemado el nombre de Dios, no toman en cuenta a Dios y no quieren obedecer a Dios. La Biblia enseña que los hijos de Dios, que los hombres deben tener respeto por la presencia de Dios. Recuerde que nosotros todo el tiempo estamos en la presencia de Dios y que Dios lo llena todo en todo y que Dios constantemente nos contempla y que no podemos vivir como si no fuéramos a dar cuentas a Dios o como si no estuviéramos en presencia de Dios. Por tanto, el hecho de saber que estamos en presencia de Dios debe conducirte a ti y a mí, debe conducirnos a todos a respetar la presencia de Dios, al respeto por la presencia de Dios. En Éxodo capítulo 3, en el versículo 5 y 6 leemos: no te acerques, le dijo Dios a Moisés, quita tu calzado de tu pie, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y aquí hay un principio a tener en cuenta. Allí donde está Dios es tierra santa, es lugar santo. Y yo quiero que usted piense en esto. Si esto lo dice en un contexto muy particular, y Jesucristo ha dicho que está junto con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y Dios lo llena todo en todo, y todo el tiempo estamos en la presencia de Dios, y Dios está en todo lugar, eso significa que todo lugar, en todo momento, es santo. Es lugar de santidad y por tanto se exige que nos conduzcamos ante Dios con santidad de la misma manera que Dios le exigió a Moisés. Note cómo Dios le dice: y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. En otras palabras, porque Dios está presente en todo lugar, nosotros hemos de ver todo lugar como lugar santo y por tanto en todo momento conducirnos con temor a Dios por respeto a la presencia del Señor nuestro Dios. Esto no es un juego, esto es algo que los creyentes no se pueden tomar a la ligera, sino con toda seriedad. En Éxodo 33, en el versículo 19 al 23, nosotros leemos: y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mano hasta que haya pasado. Después apartará mi mano y verá mi espalda, mas no se verá mi rostro. ¿Qué nos está enseñando este texto de la Biblia? Que la presencia y la gloria de Dios es temible y que los creyentes deben de conducirse con temor a Dios en su presencia todos los días de su vida, porque no hay un solo momento en que nosotros podamos escapar de su presencia, mis queridos hermanos y mis queridos amigos. En el Salmo 89, en el versículo 7, nos dice el salmista: Dios temible en gran congregación de los santos. Y esto es interesante. En otro texto dice que cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Dios. Cuando los santos estamos congregados, allí está Dios. Donde quiera que estemos, está Dios. ¿Pero qué Dios? Ese Dios que la Biblia describe como temible y que está presente entre nosotros. Ese Dios que es santo, que es formidable sobre todo cuanto está alrededor de él. Por tanto, esta condición de santo, esta condición formidable de Dios esta condición temible de Dios debe infundir temor en nosotros para conducirnos a un estilo de vida que
pueda ser irreprensible ante los ojos de Dios. En otras palabras, a un respeto por la presencia de Dios, a conducirnos con buen testimonio en la presencia de Dios. Y esto es importante. Nuestro temor y testimonio es primeramente para con Dios. Y digo esto porque lo cierto es que usted puede pretender o esconderse de los demás seres humanos y ciertamente puede engañarlo y puede ocultar su verdadera personalidad y su verdadera esencia de lo que usted está haciendo, pecador o no, pero de Dios usted no puede esconder tal cosa. Por tanto, el hecho de que estamos en la presencia de Dios debe conducirnos al respeto por dicha presencia y al temor por dicha presencia. Quiero que mediten por un instante en lo que nos dice el profeta Isaías al respecto. En el año que murió el rey Usías, estoy en el capítulo 6, versículos del 1 al 5. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono. Y note que el profeta dice que ese trono es alto. Dice que además el trono de Dios es sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. O sea, son unos seres angelicales que están en la presencia de Dios. Y el uno al otro daban voces diciendo, y quiero que preste especial atención, amado hermano y amigo, a lo que están diciendo los querubines sobre Dios. Dice que Él es santo. Dice que Él es santo. Dice que Él es santo. O sea que Dios es declarado 3 veces como santo. Ese Jehová que es Jehová de los ejércitos. Ese Dios que dice la Biblia que llena toda la tierra. Eso significa que la tierra toda está llena del Dios santo, santo, santo. No hay un solo instante de la tierra en el cual me pueda esconder de ese Dios santo. Por tanto, esto debe de llevarme a considerar el conducirme con respeto y con temor y santidad ante la presencia de Dios, viviendo para gloria de su nombre. Debido a que Dios es de esta manera, cuando el profeta tiene la visión, dice que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labio, habiendo en medio del pueblo que tiende, habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. El mismo temor que llegó a tener Isaías es el mismo temor que debemos tener nosotros y con el cual hemos de conducirnos todos los días de nuestra vida. Por su parte, el profeta Sofonías, en el capítulo 1, en el versículo 7, dice, calla en la presencia de Jehová el Señor. Esto es interesante, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto sus convidados. En otras palabras, haz silencio en la presencia de Dios. Condúcete con respeto todos los días de tu vida en la presencia de Dios. Zacarías 2:13 dice, calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. ¿Se da cuenta que está hablando de reverencia? Entonces, ciertamente el Hijo de Dios ha de conducirse con respeto por la presencia de Dios. Ha de conducirse con respeto por la palabra de Dios. Esa palabra que Él nos ha dado. Esa palabra que no podemos irrespetar por amor al Señor nuestro Dios. En Deuteronomio capítulo 4, en el versículo 2, nosotros leemos. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. En otras palabras, Dios advirtió a su pueblo Israel, y estas son las mismas palabras con las cuales cierra el nuevo pacto en el libro del Apocalipsis. No se le debe añadir, no se le debe disminuir. Y la Biblia revela el para qué Dios nos las ha dado, para que guardéis sus mandamientos. En otras palabras, respetamos a Dios cuando respetamos su palabra. Y respetamos su palabra cuando obedecemos las cosas que Dios nos ha enseñado en ella.
Y obedecer la palabra no es una opción para la vida del creyente, es una obligación. Dice la Biblia que yo os ordeno. Dios nos ha ordenado guardar su palabra. Eso significa que un respeto hacia Dios viene acompañado por una obediencia a la palabra que Él nos ha dado. Luego, en el capítulo 12, en el versículo 32, Deuteronomio dice: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Note que es responsabilidad del creyente el velar por sí mismo, el guardar y procurar obedecer la palabra. La Biblia no dice Dios te va a hacer guardar su palabra. La Biblia exhorta a que seas tú a que seas tú la persona que viva pendiente de ti mismo si estás obedeciendo o no la Escritura. Por eso dice, guardarás de hacer todo lo que yo te mando. En otras palabras, estarás pendiente de poner por práctica cada una de las verdades que Dios ha enseñado en su palabra, la Biblia. No hacerlo no solo es una desobediencia, es una falta de respeto a Dios que va a acarrear consecuencias sobre todas las cosas, sobre tu vida, si no lo haces. En Josué capítulo 1, versículos del 7 al 8, tenemos este famoso pasaje de la Escritura que tanto nos gusta. Pero lo importante no es que nos guste, lo importante es que nosotros lo tomemos en consideración y lo obedezcamos. Y en él Dios nos manda a esforzarnos y nos manda a ser valientes, ¿verdad? Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Pero esfuérzate y sé valiente con respecto a qué y para qué. Dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Quiere decir que respetar la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, requiere de esfuerzo y requiere de valentía. ¿De qué esfuerzo requiere? Del tuyo. Requiere sacrificio. Quiere decir que no va a ser una tarea fácil. Quiere decir que no va a ser una tarea simple. Quiere decir que va a requerir tiempo, determinación, el valor de atreverte a desplazar tus preferencias para dedicarte al estudio y la puesta en práctica de la palabra de Dios. Significa renuncia, significa aprender métodos de interpretación bíblica, significa dedicar tiempo a la lectura, a la meditación, a la oración. Requiere esfuerzo. Y yo te pregunto, si aún no entiendes toda la Escritura o no estás a un nivel espiritual del que debes de estar, ¿qué ha estado fallando en ti? Probablemente el esfuerzo. Nada en la vida llega de manera simple y fácil. De hecho, lo que fácil llega, fácil se va. Crecer, madurar, respetar a Dios y andar con dignidad ante la presencia de Dios requiere esfuerzo en obedecer y cuidar el poner en práctica la palabra de Dios. Requiere de valor. Requiere del valor a renunciar a ti mismo. Requiere del valor de renunciar a tu comodidad, de renunciar a tus preferencias, renunciar a tus criterios. Valor para atreverse a vivir conforme a lo mandado por Dios, aun cuando seas objeto de crítica o de burla de los demás. Quien tiene este esfuerzo y tiene este valor, no solo honra el nombre de Jesucristo, sino que se convierte también en un instrumento poderoso en las manos del Señor. La Biblia dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar a ser conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. O sea que el consejo de Dios es, una vez que te hayas esforzado, hayas tenido valor, la hayas aprendido, ¿sabes qué? No te apartes del camino. No te apartes para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Porque perseverar en la Escritura trae prosperidad espiritual a tu vida, trae crecimiento, trae bendición. En estos días hemos estado enfatizando esto. No en balde entonces Josué dice, no se apartará de tu boca este libro de la ley. En otras palabras, que de día y de noche debes meditar en él para que guardes hacer y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Amados hermanos, ¿por qué a veces en la vida las cosas nos salen mal? ¿Por qué a veces fracasamos? ¿Por qué a veces no salen las cosas como esperamos? Por la simple razón de que no hemos adoptado los principios establecidos en la palabra de Dios como normas y principios de vida. ¿Por qué no lo hemos adoptado? Porque lo ignoramos. ¿Por qué no lo ignoramos? Porque no nos esforzamos ni somos valientes para estudiar ni para implementar los principios de Dios. Implementar los principios de Dios requiere de valor porque a veces va a traer sufrimiento, pero vale la pena tal sufrimiento. Y a la corta o a la larga se va a cumplir las promesas de Dios, que cuando no te dejas desviar ni a derecha ni a izquierda y no se aparta de tu boca ni de tu corazón la palabra de Dios, sino que en todo tiempo la obedeces, dice la Biblia que esto hará prosperar tu camino y que todas las cosas te saldrán bien. Eso es una promesa del Señor. En el Proverbio capítulo 30, Proverbio 30, versículos 5 y 6, es posible leer: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a su palabra para que no te reprenda y seas hallado mentiroso, dice la palabra de Dios. Entonces vemos este énfasis de no añadirle a tu vida absolutamente nada, sino usar la Biblia como guía rectora de todas las cosas de tu vida. ¿Por qué? La respuesta la tenemos en el apóstol Pedro. En su segunda carta, capítulo 1, verso 19 al 21, él dice que tenemos la palabra profética más segura. ¿Por qué la Escritura? Porque la Escritura tiene el mensaje de Dios garantizado de manera segura. Dice aquí la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Se da cuenta de esto? Es algo saludable, bueno y correcto estar atento a lo que la palabra de Dios dice, como una antorcha que alumbra en lo oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque los hombres de Dios, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia vino de Dios. La Biblia es palabra de Dios. El creyente hace bien en estar atento a ella, y esta palabra de Dios es segura y da seguridad. Por eso es que se nos exhorta, por eso es que hablamos de tener respeto por la palabra de Dios, darle valor a la palabra de Dios. El cristiano debe de ser temeroso de Dios y debe amar este libro que Dios nos ha dado, mis queridos hermanos. Ahora, no solo debemos tener esto, sino que además debemos tener respeto por los siervos de Dios. Por aquellas personas que Dios ha puesto en nuestra vida como líderes espirituales. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos han sido puestos por Dios, han sido llamados por Dios, puestos por Dios, hacen la misión de Dios y de alguna manera representan a Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel murmuró contra Moisés en el desierto? ¿Contra quién había murmurado al final? Dios dice que contra él. Cuando el pueblo rechazó a Samuel y le pidió un rey, ¿qué le dice Dios a Samuel? No te he rechazado a ti, sino a mí. Y la Biblia dice en el Nuevo Testamento: no admitas acusación contra un anciano si no es en boca de 2 o 3 testigos. ¿Por qué? Porque son personas puestas por Dios como quienes han de dar cuenta. Entonces, el creyente en su vida piadosa debe tener respeto al nombre de Dios, a la presencia de Dios, a la palabra de Dios, y también respeto por los siervos de Dios. En 1 Tesalonicenses 5, versículos 2 al 13 leemos. 1 Tesalonicenses 5, versículos 12 al 13. Dice así: os rogamos, hermanos, y quiero que preste especial atención a esta palabra, que nos indica a quién va dirigido el mensaje. A los hermanos, o sea, a los creyentes, a los miembros de las iglesias. ¿Y en qué consiste el ruego que le hace el apóstol Pablo a estos hermanos? A que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. O sea, que se reconozca a la persona y a la obra del pastor. A esa persona que los presiden
en el Señor. Cuando habla del presidente en el Señor, está hablando en este caso del episcopos, del supervisor, del obispo, del pastor, del anciano de la iglesia. Esta persona ha sido llamada por Dios, comisionada por Dios y puesta por Dios para dirigir a los hermanos en la presencia de Dios hacia el Señor y en el temor al Señor. Entonces, yo he de ver al pastor de la iglesia como la persona que me guía en las cuestiones del Señor, a la persona que debo de reconocer y que debo de valorar y entender que la Biblia habla de ellos como personas que trabajan entre nosotros. Entender que todo lo que hace el pastor en función de su ministerio debe de ser considerado como un trabajo. Orar para el pastor es parte de su trabajo. Estudiar es parte de su trabajo. Predicar es parte de su trabajo. Bautizar, dar la cena, aconsejar, amonestar, enseñar, visitar al enfermo, establecer estrategias de trabajo, establecer estrategias misioneras, evangelizar, en fin, todo aquello que el pastor hace dentro de su ministerio, como la vida propia de su ministerio, Dios lo considera como un trabajo y los creyentes deben considerarlo también un trabajo. Y esto es importante entenderlo porque no faltan dentro del círculo cristiano aquellos que piensan que el pastor es un vago que no hace absolutamente nada. O aquellos que porque ven al pastor nada más que el domingo 45 minutos predicando el sermón piensa que es todo lo que hace. Pero no saben que detrás de esos 45 minutos hay muchas horas de oración, muchas horas de estudio de la Biblia. Fuera del púlpito hay enfermos que atender, personas que visitar, gente que aconsejar, gente que amonestar, estrategias que planificar, trabajo evangelístico que hacer, discipulados que impartir, estudios que preparar, estudios que hacer, en fin, un sinnúmero de cosas que hace el pastor y que no se limita a un horario particular, sino que ocurre las 24 horas del día, por decirlo de alguna manera. Esto manda la Biblia, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Esto es interesante, porque vivimos una generación donde a la gente no le gusta que le digan las cosas, ni que los corrijan, ni que los amonesten. Sin embargo, la Biblia manda a los creyentes a que estos reconozcan la amonestación que hace su pastor. Quiere decir que una manera correcta de respetar al pastor es prestar atención a lo que él enseña, a lo que él predica y a cuando él amonesta por medio de la predicación y la enseñanza o el consejo particular. ¿Por qué? Porque él ha sido puesto por Dios para presidir en las cosas del Señor. Entonces, esa es la razón por la cual el apóstol Pablo dice, y el que lo tengáis en mucha estima. En mucha estima. Y hay dos palabras claras, muy interesantes aquí. Estima y amor, por causa de su obra. En otras palabras, por causa de la obra que realiza el pastor para Dios y también para los hermanos, los creyentes deben de tener al pastor en estima. Deben tener al pastor en amor. Es impropio que el creyente entonces ataque, denigre, falte el respeto, destruya, se levanta en contra del pastor. Si el pastor está obrando en la viña del Señor como Dios manda a causa de su obra, todo creyente tiene el deber y la responsabilidad de darle estima y amor. Esto es lo que manda y enseña la palabra de Dios. Hay otro texto que dice que para que trabaje en paz y con tranquilidad y sin preocupación. En nuestros tiempos, lamentablemente, hay una desvalorización de todas las cosas y una desmoralización de todo. Y a veces nos conducimos con liviandad para con el pastor, faltando el respeto o no valorando quién es y lo que hace. Y eso es impropio. La iglesia debe de estimar y debe de amar a su pastor. En el libro de los Hechos, capítulo 23,
en el versículo del 1 al 5 leemos: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he visto delante de Dios hasta el día de hoy. He vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Y Pablo aquí nos da una lección. Él nos enseña que bajo ningún concepto el creyente debe ni maldecir ni faltar al respeto a aquel a quien Dios ha puesto como guía suyo en las cuestiones espirituales. Antes bien, debe de ser tenido en cuenta, debe de ser respetado. Esto lo vemos desde el Éxodo. Desde el Éxodo se nos enseña, con respecto al sacerdocio, a no injuriar a los jueces ni maldecir al príncipe de tu pueblo, o sea, al sumo sacerdote. O sea que nuestras actitudes para con los líderes espirituales debe de ser una actitud de respeto. En Hechos 28, versículos del 7 al 10, dice la Biblia: en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entonces Pablo, al verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con mucha atención, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Fíjese, por causa de quienes eran estos siervos y de lo que hacían, note que aquellos creyentes lo honraron en este caso a Pablo. ¿Y cómo lo honraron? Con muchas atenciones. Quizás sea un poco impropio que yo esté hablando de estas cosas, pero estoy hablando de lo que dice la Biblia. Los líderes espirituales, los pastores, deben de ser honrados por los hermanos y deben de ser honrados con atenciones, o sea, con provisiones de aquellas cosas que necesitan para subsistir, a causa de que están dedicados plenamente a la obra del ministerio. Por eso, cuando Pablo zarpa de aquel lugar, dice que aquellos creyentes le cargaron de las cosas necesarias, no de las cosas que no necesitan, de las necesarias. Quiero decir que una manera de respetar a los líderes espirituales es equipándoles con las cosas que son necesarias para que puedan ejecutar su ministerio de manera eficaz y con alegría. En Filipenses capítulo 2, versículos 29 y 30, leemos esta porción. Recibidle pues en el Señor, es algo que dice Pablo, con todo gozo. Quiere decir que los líderes espirituales deben de ser recibidos en nuestras vidas y en nuestros hogares y en nuestra iglesia con gozo por parte del creyente. También dice la Biblia que los tales deben de tener, se les debe tener en estima. Tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. O sea, en este caso muy particular, por los padecimientos de esto, pero lo cierto es que cada uno de nosotros, cada siervo tiene sus propios padecimientos, y los creyentes deben recibir a sus líderes con gozo y tenerles en estima, porque es de alta bendición cuando el líder espiritual procura ir a tu casa, ir a tu hogar, estar contigo, pasar tiempo contigo. En 1 Timoteo, que es una carta pastoral, en el capítulo 5, versículos 17 al 18, leemos: los ancianos que gobiernen bien. Recuerden, la palabra anciano viene del griego presbútero y hace énfasis al pastor de la iglesia, y está hablando de aquel que gobierna bien, o sea, aquel que gobierna bien la iglesia, aquel que atiende bien la iglesia, aquel que hace todo lo que la iglesia le ha llamado a hacer, aquel que cumple su ministerio con eficacia porque está haciendo lo que Dios demanda de un pastor que haga. Dice la Biblia: sea tenido por digno
de doble honor. ¿A qué se refiere la Biblia por digno de doble honor? Quiero, antes de dar la explicación, leer este mismo pasaje en otra versión de la Biblia, una versión más popular, para ver qué luz nos arroja con respecto a la comprensión de este texto. Fíjese, dice esta versión: los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados. O sea, que cuando habla de digno de doble honor y estimado, se refiere al hecho de que los pastores de la iglesia deben de ser respetados por la obra que hacen y bien remunerados. En otras palabras, sostenidos dignamente a causa de la obra que hacen porque se dedican a ello. Por tanto, es responsabilidad de los creyentes el sostenimiento de los pastores que están ejerciendo correctamente su ministerio. En particular, o sea, de manera especial, los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. Y esto se debe a que en la iglesia primitiva habían ancianos gobernantes, o sea, aquellos que se dedicaban exclusivamente a la administración de la iglesia, y habían ancianos maestros, que eran los que se dedicaban a la enseñanza y a la predicación. Y la Biblia dice que el pastor, el anciano, dedicado a la predicación y a la enseñanza de manera especial, debe de ser respetado y debe de ser remunerado. ¿Por qué? Porque el predicar y enseñar demanda de mucho estudio y el estudio demanda de tiempo. Por tanto, si el pastor no es remunerado, va a tener que invertir tiempo en su sostenimiento particular y por tanto no tendrá el tiempo requerido para orar, meditar y estudiar a profundidad la Escritura. De hecho, es interesante que en el libro de los Hechos, el apóstol Pedro dice que no era justo que ellos como apóstoles abandonaran la oración y la palabra para dedicarse al servicio, mostrando de que la función principal del siervo de Dios, en este caso el anciano, el predicador, es precisamente el estudio de la Escritura, la oración, para estar debidamente preparado para la predicación y la enseñanza. Fíjese en cuántas áreas el creyente debe tener respeto a Dios, a la presencia de Dios, a la palabra de Dios, también a los líderes espirituales. Esto es lo que nos enseña primera a Timoteo 5:17. Ahora, en Hebreos 13:7 dice la Biblia: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. En otras palabras, se manda a que el creyente tenga presente en su mente al pastor, a ese pastor que le ha estado predicando la palabra de Dios, y debe considerar cuál ha sido el resultado de su conducta y por tanto imitar su fe. O sea que el pastor debe de ser respetado y su fe debe de ser imitada. Finalmente, en el mismo capítulo 13, verso 17, dice la Biblia: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Por tanto, si la Biblia manda que el creyente debe de obedecer y sujetarse al pastor, entonces el que no obedece y el que no se sujeta está en un estado de rebeldía contra Dios, contra su palabra y contra el pastor. ¿Y por qué debe de obedecer y sujetarse al pastor? Por la simple razón de que ellos velan por tu alma. Entonces, no te enojes con tu pastor, no te molestes con tu pastor, no seas rebelde con tu pastor cuando él, en el ejercicio de su ministerio, te exhorta, te enseña, te amonesta y te muestra lo que debes de hacer por medio de la palabra de Dios. Él lo hace, no porque se quiere meter en tu vida, no porque es un metiche, no porque quiere tener control sobre tu vida. El falso profeta sí lo hace por esas causas, pero el verdadero pastor lo hace porque vela por tu alma,
teme por tu alma y quiere verte andar en novedad de vida ante los ojos de Dios. Por eso dice, ellos velan por vuestras almas por como quienes han de dar cuenta, porque lo cierto es que los pastores van a dar cuentas a Dios por lo que hacen con las almas. Y un pastor temeroso de Dios va a ejercer su ministerio a la manera de Dios porque sabe que va a dar cuentas a Dios. Y la Biblia dice que el creyente debe de obedecerle, debe de sujetarse a ellos, no solo porque ellos velan por tu alma y porque van a dar cuenta, sino porque para que ellos lo hagan con alegría. O sea, para que ellos puedan ministrar con alegría, no quejándose. Porque para que un pastor ministre con alegría y sin queja es algo que es bueno y es algo que la Biblia identifica como provechoso. En otras palabras, es provechoso que el creyente sea obediente, sujeto. Es provechoso que el pastor ministre con alegría. En otras palabras, condúcete con tu pastor de tal manera que él sea respetado para que a él no se sienta triste, porque en la tristeza del pastor no hay aprovechamiento para la iglesia, pero en la alegría del pastor es provechoso para él y también para la congregación. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Hay un último punto que queremos tratar. El creyente también tiene que tener respeto por los tiempos de Dios y la vida piadosa. En Éxodo 20:20 leemos, Moisés respondió al pueblo, no temáis porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Hemos de aprender a respetar los tiempos de Dios. Y pese al tiempo que estemos viviendo y a las cosas que Dios permite que ocurran en nuestra vida, hemos de mantenernos en comunión con Dios, en obediencia a Dios. En 2 de Crónicas 6, 30 al 31, la Biblia dice, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos. Y presta especial atención, para que te teman, o sea que Dios espera ser temido y andes en sus caminos. Dios espera que tú andes en sus caminos todos los días que vivieres sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Amados hermanos, Dios espera hallarte caminando en obediencia y respeto y temor a su persona todos los días de tu vida. En Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Por tanto, cuando Dios te dé su corrección, cuando Dios te dé su enseñanza, cuando Dios te dé su disciplina, dígale bienvenida. Dígale bienvenida porque ella es la que te ayuda a apartarte del mal y es la que te ayuda a traer honra al nombre del Señor tu Dios. En Hebreos 11:7 dice la Biblia, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Con temor preparó el arca. Con temor debemos conducirnos tú y yo todos los días de nuestra vida. Amados hermanos, la Biblia dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, dice la Biblia, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Quiere decir que todos los días de nuestra vida hemos de conducirnos con temor al Señor nuestro Dios, en respeto a su persona. Hemos de conducirnos con temor al Señor, en respeto por el nombre de Dios, en respeto por la presencia de Dios, en respeto por la palabra de Dios, en respeto por los siervos de Dios y en respeto por los tiempos de Dios y la vida piadosa. Esa vida que debe de ser santa a imitación de la santidad de Cristo. Que el Señor les bendiga ricamente y gracias por acompañarnos en este tiempo
de predicación. El lunes a las 8 de la noche le esperamos para juntos tener más estudios de la Biblia. Oramos. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo y por este momento que nos permites vivir. Gracias porque nos permites acercarnos a ti. Gracias porque en ti somos más que vencedores. Señor, ayúdanos a tener temor y respeto por las cosas santas. Ayúdanos a tener temor y respeto, oh Padre Celestial, por tu palabra, por todo lo que viene de ti, por tu persona, Señor Jesucristo. Confesamos que muchas veces te hemos fallado y lo hemos hecho de muchas maneras. Suplicamos que en todo momento nos ayudes a vivir para alabanza de tu gloria, conforme a Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador, en quien creemos, a quien servimos y a quien adoramos, quien es fuente de vida y salvación. En Jesús oramos dándote gracias. Amén. El Señor les bendiga ricamente, mis amados hermanos. Les espero el día de mañana a las 8 para estudiar juntos la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos. No olvide compartir los videos en su muro. No olvide dejar sus comentarios. El Señor les bendiga.